medicina general, trabajamos en conjunto con Abel, que ahora es nuestro jefe de residentes, en el CESAC 21, junto con Fabio, Marisa, José María, que es del CESAC 47, y las promotoras de salud, que están divididas entre los 3 CESACs del barrio, que por suerte Nicole, que es una de ellas, puede participar hoy de la presentación. ¿Ahí me escuchan bien y todo? Bárbaro. ¿Ven la pantalla? Sí, se ve bien la pantalla, pone compartir ahí, así la agrandás. Ay, perfecto. Ahí está. Bueno, entonces la idea es hoy hablar un poco del seguimiento post-COVID en atención primaria dentro del programa RIAPS y SARIP, que forma parte del hospital. Como dije, formamos parte del área programática del Hospital Fernández, estamos en el barrio 31 y correspondemos a los CESACs 21 y 47. Los objetivos de la presentación tienen como objetivo general compartir el abordaje integral y longitudinal de pacientes complejos desde la atención primaria de la salud, puntualmente desde los CESACs, mediante la presentación de un caso, y los objetivos específicos de la presentación es compartir por un lado el abordaje territorial de la salud y de las visitas domiciliarias, mostrar el abordaje de salud en contexto de pandemia, describir el abordaje clínico, fonoaudiológico, kinesiológico y de salud mental de la rehabilitación post-COVID en atención primaria, y resaltar la articulación entre el primer y segundo y tercer nivel. Así que vamos primero a la presentación del caso, ¿sí? Decidimos ponerle iniciales solamente. Así que es una paciente femenina de 26 años, ella es oriunda de Jujuy, se mudaron acá en el barrio con su pareja y su bebé de 9 meses en febrero de este año, así que son vecinos desde hace poquito. Ella en mayo de este año cursa una infección leve por COVID, que cursa una internación conjunta con su bebé de 9 meses por ser menor de 1 año solamente, no por criterio de gravedad de ninguno de los dos, que en ese momento era criterio de internación. Ella se externa y vuelve al mes a la guardia del Hospital Fernández con un cuadro gastrointestinal con deterioro del sensorio, presentando un shock séptico de probable foco abdominal, de etiología desconocida, sin rescates en cultivos. Lo único que salieron son ganglios en la tomografía de abdomen, nada más. Requirió una internación en UTI con ventilación mecánica por 12 días, agregando neumonía leve y miocardiopatía séptica con FEI del 35%. Luego pasa a clínica médica y de ahí, por presentar debilidad adquirida por UTI con cuadriparesia a predominio braquial derecho, cursa en internación de 1 mes en el Hospital de Rehabilitación Roca. No sé si ahora hay algún profesional de ahí que por ahí conoce el caso o no. Así que bueno, nos llega la paciente a través del programa, ¿sí? Por el contacto entre el Roca y el Hospital Fernández, nos llega la epicrisis, que informa que presenta asistencia mínima, sedesta y bipedesta sin asistencia, marcha con supervisión, alimentación e higiene independiente, y presenta la debilidad adquirida por UTI a predominio braquial derecho. Su medicación al alta era tramadol, pregabalina y paracetamol. Quedó pendiente un perfil reumatológico que lo solicitaron en contexto de un dolor persistente en hombro y el antecedente familiar de artritis reumatoidea. Nuestro objetivo para el abordaje en la atención primaria fue brindar asistencia y apoyo interdisciplinario acorde a sus necesidades y la recuperación de su independencia, sus funciones cognitivas y motoras. Bueno, entonces, como sé que acá en general hay gente, más que nada, que son de los hospitales, y muchas veces no se sabe qué se trabaja en los ESACs, qué se trabaja en atención primaria, queríamos compartirles un poco de qué se trata, ¿sí? Para que sepan, cada hospital de la Ciudad de Buenos Aires tiene un área programática, que es un área territorial de influencia de ese hospital, por la cual ese hospital es responsable en alguna medida de esa población, ¿sí? El Hospital Fernández es un gran ejemplo de la Ciudad de Buenos Aires, en la que tenemos, por un lado, Palermo,
y a la vez, por otro lado, el barrio 31. El área programática del Fernández consta con 5 CESACs, de los cuales 3, que es el 21, el 25 y el 47, están en el barrio 31. ¿Sí? De acá, Nicole, no sé si querés hablarnos un poco de cómo está la estructura en el barrio y cómo está conformado. Nicole es una de nuestras promotoras, a ver si está ahí. Sí, hola, buenas. En el barrio, como bien ya dije... Disculpen un segundito, Nicole, Sí. Quiero que cuentes, antes de contar lo del barrio, ¿qué haces vos como promotora de salud? Bien, nosotros... Acaba de decir Marian que el resto de la gente no conoce el movimiento en los CESAC. Bien, nosotros lo que trabajamos es la articulación entre el barrio y el centro de salud. En este contexto de cuarentena, lo que estuvimos realizando fueron varias visitas al domicilio para contarles a los vecinos cuáles eran los síntomas, cuáles eran los lugares donde se estaban realizando los hisopados y con qué criterios se realizaban. También lo que surgió mucho fue el caso de varios vecinos que se hacían atender en cualquier hospital de la ciudad, que por un tema de no poder acceder o no poder redireccionarse al hospital, estaban faltos de medicación. Y lo que hacíamos un poco en las búsquedas activas era ver estos vecinos que con cualquier tipo de enfermedad crónica o cardiopatías, pedirles número de DNI y poder generarle una receta para que el CESAC pueda entregarles la medicación. Esto se hizo en todo el barrio, las búsquedas activas fueron en todo el barrio, así que cada uno de nosotros, porque somos 14 promotores y cada uno de nosotros estamos destinados a un CESAC. El CESAC a su vez está dividido por área programática que abarca distintos sectores del barrio. Entonces cada uno de nosotros tomaba el sector, o tratábamos de tomar el sector que nos toca, y poder entregarle la medicación a los pacientes. En algunos casos se requería la asistencia de los médicos en las viviendas, y ahí es también cuando articulábamos a veces con los médicos que pertenecen a los equipos territoriales o con cualquier trabajador del centro de salud que pudiera dirigirse a las viviendas. Esto pasó a nivel de los 3 CESAC. Sí, no sé por ahí si lo aclararon, que los promotores de salud son vecinos del barrio con formación en salud y son nuestro pilar fundamental para articular con los otros referentes del barrio, las otras organizaciones, que sabemos que actores claves en el juego. Y también son referentes del barrio en el caso de que les surja, como dijo Nicole, algún problema, pueden hacer de intermediar nosotros más fácilmente. Como ejemplo del barrio 31, esto se aplica también a otros barrios vulnerables, que es que para ubicar una casa no alcanza con que el paciente informe manzana y casa en la que vive, sino el barrio, ¿sí? Hay como subbarrios adentro del CENAC, como comunicaciones, IPF, inmigrantes, Güemes, San Martín, entre otros, y son clave porque al haber varias numeraciones, si no tenemos el barrio se dificulta bastante poder ubicarlo. Así que bueno, junto con las promotoras, por lo general podemos ubicar. Esto para que entiendan, relativamente cerca de la entrada del barrio, por acá, no sé si ven el cursor, es más o menos de donde salen los micros de Retiro. Acá estaría el CESAC 21, ¿sí? Y toda esta otra parte del barrio también está, quiera uno no, más alejada de los CESACs y también se dificulta a veces el acceso. A ver.
Te perdimos. Nicole, ¿querés comentar algo más? ¿Ahí me escuchan? Ahora sí escucha. De repente se te había perdido. Ah, perfecto. No sé dónde se cortó, pero bueno, nada, aclarar esto, que hay subbarrios y que es clave preguntar más allá de la manzana y la casa, preguntar en qué barrio vive para poder ubicar al paciente. Claro, la autopista La Ilia, de hecho, es la que divide la 31 de la 31 bis. Y en en esta división, a veces se repite la numeración de manzanas y casas. Por eso es la importancia siempre de una historia clínica, poner a qué sector y sobre todo a qué parte de la villa, en qué parte de la villa vive el vecino, para poder llegar. Nosotros le hablamos. Perfecto. Esto para que sepan un poco todos los profesionales que hay en el equipo del CESAC 21, ¿sí? Y 47 y 25, somos varios todos los profesionales, son 3 residencias las que funcionan, que es la de nutrición, trabajo social y medicina general y familiar. Y es clave que no todos los CESACs lo tienen, la participación de los procesos territoriales, que es un equipo conformado habitualmente por un médico generalista, un pediatra, algún otro profesional que varía, en general alguien o salud mental, o sociología, o algún otro profesional, y familias asignadas en cuanto al territorio. Esta organización se vio suspendida con la pandemia y la división en cohortes, así que las salidas al barrio estuvo más a cargo del detectar y de la participación individual de profesionales de la residencia y de las promotoras. Bueno, entonces, con respecto a la paciente, lo que hicimos fue realizar una visita domiciliaria con un equipo interdisciplinario que en este caso estaba compuesto por promotoras de salud, kinesiología, fonoaudiología y medicina general. Esto es una foto del barrio, yo no sé si hay alguien que lo conoce, porque es un barrio bastante conocido y sale en la tele, pero sabemos que tiene mucha densidad poblacional, y esta foto muestra la dificultad en el acceso que pueden tener los pacientes, ¿no? Por eso la importancia de no esperar a que vengan los pacientes, sino salir a buscar a la gente que lo necesita, ¿sí? Que ese es un concepto que estaría bueno uno estaría, o sea, no logra acceder al sistema de salud. Esta es una foto nuestra de las salidas territoriales. Y esto para compartirles un poco de lo que es la atención domiciliaria, ¿sí? Respecto una bibliografía de España que tienen bastante información familiar. El objetivo general es ofrecer a las personas integral. La población diana serían las personas que tienen dificultad. Se te va la internet, María. Se pierde la voz. Se te pierde la voz. ¿Me Centro oís, de María? salud de beneficiar de una enfermedad. María, Sí, se a te ver si no, perdió. sí te escucho. De repente se te oía como por un tubo. Bueno, A ver ahí. si no me conecto desde el celular, ¿sabes? Ahí, ahora se te oye, pero por ahí se pierde la señal. ¿Escucha bien? ¿Ahí se escucha bien?
Sí, perfecto, Mari. Bueno, ¿se llegó a entender esto? Bueno. Martín, si querés lo edito yo después a esto. Si querés que vuelva a hablar de la atención domiciliaria y yo lo edito, ¿sí? Igual es básicamente lo que está escrito, si no ahora Sí. me conecto con el celular. Seguí nomás, dale. Listo. Bueno, entonces estas son las intervenciones que podemos hacer en atención domiciliaria, ¿sí? Que sería la evaluación del hogar y de sus características, valorar el riesgo de caídas, ¿sí? Que la agregué acá, ¿sí? Ella tenía un alto riesgo de sufrir caídas en su domicilio, realizar una valoración inicial clínica, funcional, social, junto con el resto de integrantes de la familia, cuidadores y otros profesionales, evaluar las escalas de dependencia, evaluación de la adherencia al tratamiento, ofrecer la atención de cuidadores sobre su conocimiento de la condición que presenta el familiar y valoración de escala del cansancio, ¿sí? Del cuidador principal, que es el test de Sarit. Bueno, muy bien. ¿Ahí me siguen escuchando bien, entonces? Sí, sí, genial. Perfecto. Entonces, desde medicina general hacemos lo que es un abordaje biopsicosocial con cada paciente a lo largo de las consultas. Desde el aspecto social, la paciente era beneficiaria del IFE y de la Asignación Universal por Hijo, actualmente no paga alquiler. Ella antes trabajaba de cocinera, actualmente ella ahora no está trabajando, y su pareja sí continúa trabajando. Refiere buena relación con su pareja, y como parte del abordaje integral se gestiona el seguimiento de su hijo por pediatría del CESAC 47. Con respecto al abordaje clínico, lo que es interesante destacar de este caso es que es una paciente joven, sin antecedentes personales de relevancia ni factores de riesgo, ¿sí? Sin consumo de alcohol, de sustancias, que presenta este cuadro de etiología para nada clara, pero que la lleva a un cuadro de gravedad importante. El laboratorio del ingreso en la guardia del Hospital Fernández era de 20.300 blancos, a predominio neutrofílico, con falla renal, hiponatremia, hipercalemia, parámetros de inflamación elevados, y en los controles del CESAC normalizó todos los parámetros de inflamación, con un perfil reumatológico que también lo normalizó. Los parámetros nutricionales también estaban adecuados. En cuanto a lo que es las escalas de dependencia, ella al inicio presentaba un índice de Bartel de 75, actualmente es de 90 puntos, hay una mejoría, igual según la escala le da una dependencia moderada, y según la escala de Lawton y Brody, le da por una dependencia leve, que previamente sí le daba moderada. Fue evaluada por cardiología y neumonología del Hospital Fernández, tiene un ecocardiograma posterior que garantiza la normocinesia global con una FEI que normaliza, sí tiene un derrame pericárdico leve, tiene pendiente un nuevo ecocardiograma control. Y con respecto a neumonología, sí presenta una disnea grado 2, persistente, con una espirometría normal, se le realizó el test de la caminata, que Fabio después va a hablar sobre esto, y tiene pendiente una tomografía control de tórax. Con respecto a su debilidad, ella tiene una paresia braquial derecha, predominio proximal, con una hipoestesia y alodinia del miembro superior, y también con leve compromiso del miembro inferior, parestesias generalizadas y trofismo conservado. En cuanto al dolor crónico, tiene un componente somático y neuropático, predominio nocturno e incidental, con actualmente un dolor controlado. Su medicación con tramadol del plexo braquial, pedida por traumatología, que no evidencia lesiones de los nervios periféricos, y tiene pendiente ser reevaluada por las especialidades.
y actualmente está realizando kinesiomotora a cargo de Fabio, con franca mejoría de su debilidad. Ahora le paso a José María, que es psicólogo del CESAC 47, también parte del programa. Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, paso a leer la filmina y después les hago algunos comentarios. A ver, la paciente se presenta a lo largo de las consultas en estado tranquilo, alineado, con condiciones de aseo y arreglo personal adecuadas. Lúcida, orientada globalmente, con conducta activa durante las entrevistas, atención conservada, eubulia, eutimia, con juicio conservado. Refiere en ocasiones tristeza, relacionado con el aburrimiento e impotencia por no encontrarse en condiciones de retomar su actividad laboral. Durante la entrevista surge antecedente no mencionado de bipolaridad en la primera entrevista, sin signos de manía, ni ideaciones delirantes, ni alteraciones sensoperceptivas, niega actualmente ideas autolesivas, pensamiento de muerte o de suicidio. Refiere insomnio mixto ocasional relacionado con dolor crónico, actualmente abordado desde el tratamiento del dolor, salud mental e higiene del sueño. Esa es la filmina. Quizás yo me dividí unos ejes, no los quiero cansar ni hacerlo muy largo, pero en principio dividí como para poder hablar en esta presentación en varios ejes. Un eje es el eje sintomático. Bueno, aclarar que en primera medida la metodología de trabajo tiene que ver con entrevistas semidirigidas. Se tuvieron 3 entrevistas con la paciente. En una ocasión la paciente faltó sin aviso. O sea, se fueron 4 citaciones, de las cuales vino a 3. La sintomatología que se observa, como dice en la filmina, tiene que ver, básicamente, bueno, no presentaba una angustia desbordante, ni tampoco ideación suicida. Lo que sí manifestaba preocupación, más que nada por su situación laboral. También en relación a los dolores en el brazo y cuestiones relativas al cuerpo. En la primera entrevista surge, del interrogatorio surge un antecedente de un diagnóstico de bipolaridad, ¿sí? Que le fue dado a la edad de 20 años, ¿sí? Ella tiene 27. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Sí? Bien. A la edad de 20 años ella tiene un diagnóstico de bipolaridad, un poco como para pasar al eje de historia personal de ella. Bueno, ella fue madre a sus 15 años, ¿sí? Hablamos de una madre adolescente, ¿no? Y a los 15 años es madre, y a los 20 ella tiene una internación a causa de que ella se realizaba cortes en los brazos, y lo que refiere es que uno de esos cortes fue más profundo, por lo cual es internada, por lo que ella refiere, como un intento de suicidio, y ahí en ese momento es diagnosticada ella con bipolaridad. En medio de todo esto, ella lo que refiere tiene que ver con que un hijo de ella, o sea, su primer hijo, decide ir a vivir con el padre, o sea, no vivir con ella. Y ahí es donde llega el diagnóstico de bipolaridad. Quizás quería
marcar algunas cuestiones, charlar un poco en relación a este diagnóstico, que si bien, un minuto, ¿no? Que si bien al momento de entrevistarlas no se observan signos, ¿sí? Ni síntomas que hablen, ¿no? De una bipolaridad, digo, en términos de lo que es de lo que son los criterios, ¿no? del DSM-4, DSM-5, no se observa criterios de bipolaridad, pero me parece que, bueno, que es un diagnóstico para tener en cuenta, digo, no me parece que haya que descartarlo. La verdad es que lo que yo puedo hipotetizar es que este diagnóstico, digo, de alguna manera se basó en este intento, ¿no? En este intento de suicidio. Ella lo que refiere en relación a esta situación y a este diagnóstico es que los médicos exageraron su situación. Ella estuvo tomando medicación durante 6 meses, medicación psiquiátrica, ¿no? Para medicar en relación a este diagnóstico. Luego de esos 6 meses ella deja de tomar y al día de hoy ella refiere que se siente bien y que está mejor, pero me parece que quería remarcar esta cuestión en relación a no descartar, ¿no? Este diagnóstico. Me parece que si bien el diagnóstico de la bipolaridad es un diagnóstico complejo, complicado, porque generalmente muchas veces son pacientes que son diagnosticados con depresión, porque llegan a la consulta justamente en pleno estado depresivo. Por lo tanto, muchas veces hay un subregistro, ¿no? O sea, se diagnostica con bipolaridad, o sea, se diagnostica con depresión cuando en realidad estamos hablando de una bipolaridad. Lo que pasa es que hay que hacer un seguimiento de este tipo de pacientes a lo largo del tiempo, porque justamente se puede llegar a un diagnóstico de bipolaridad, pero recién a lo largo después de un tiempo determinado. Hay estadísticas que hablan de un diagnóstico de bipolaridad a lo largo de 10 años, ¿sí? Más que nada como para entender, es una patología que a mí me interesa bastante, de hecho la estudié, me interesa esta patología. Porque justamente necesita un seguimiento cercano, justamente porque tiene un carácter muy fuerte, un componente muy fuerte hereditario, ¿sí? Entonces, en todo lo que es el registro de los antecedentes y de la historia de vida, es muy importante tener buenas entrevistas y buenos cuestionarios, porque muchas veces se puede detectar justamente el componente hereditario. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay otros familiares a lo largo de su historia, padre, madre, abuelos, que de alguna manera desarrollaron una bipolaridad o caracteres, ya sea la distimia, ¿no? O la ciclotimia. Pero bueno, como dije antes, poder diagnosticar certeramente este trastorno, para poder diagnosticar certeramente este trastorno se necesita un seguimiento a lo largo del tiempo, justamente para poder evaluar los ciclos, ¿sí? Cuáles son los ciclos en términos de el estado emocional del paciente, ¿no? Si bien el estado de ánimo nunca está detenido, fluctúa. En la bipolaridad, de alguna manera, las fluctuaciones son más marcadas y muchas veces más rápido, ¿no? Entonces son las maneras son los ciclos, ¿no? de la bipolaridad. Hasta el momento no hay indicios ni de hipomanía, ni de manía, ni de situaciones, ni de depresión.
Pero bueno, son cuestiones que sí hay que tener en cuenta, o sí hay que, digo, no es un diagnóstico como para descartar, ¿no? Hay que hacer un seguimiento de esta situación. Eso en relación a, bueno, los antecedentes, ¿no? Primero, sintomatología, historia personal, antecedentes. Bueno, el diagnóstico presuntivo es algo que me parece que se va a ver en el transcurso de las posteriores sesiones. Y el pronóstico, bueno, también se va a ver una vez que esté el diagnóstico, ¿no? Digo, pero eso se hace en un seguimiento. Bueno, en principio eso es una paciente que habla, que es colaboradora, tiene cuestiones relativas a su historia personal en relación fundamentalmente a su padre, ¿sí? Que se separó de su madre cuando ella tenía 2 años. Ella busca a su padre, pero su padre no le contesta, le habla por Facebook. Y bueno, básicamente estamos en pleno proceso, ¿no? de tratamiento. Creo que no se me escapa nada más, es eso. Perfecto. Por el momento. Yo solo para agregar que si la paciente refiere un insomnio de tipo mixto, ocasional, que ella lo relaciona con su dolor nocturno, que actualmente lo estamos abordando desde el tratamiento de salud mental, del dolor y de higiene del sueño, ¿sí? Sin medicación específica. Así que bueno, le damos ahora la palabra entonces a kinesiología, a Fabio. Ahí estoy. Perfecto. Bueno, el servicio de kinesiología comenzó las actividades en el CESAC 21 el día 27 de julio de 2020. Estaba yo solo. La intención es la rehabilitación de pacientes post-COVID que han sufrido una prolongada estadía en terapia intensiva. Como ya se mencionó en este lugar, la idea ya era tanto en el centro de salud o visitar al paciente en su domicilio. Además de esto, se logró también atender la demanda del centro de salud. A ver si me pasan la filmina. Perfecto, gracias. Bueno, actualmente se han visto más de 100 pacientes con lo que se lleva ya de diciembre. Ese es el gráfico, ¿no? A fines de agosto se vieron unos 15 pacientes, a fines de septiembre se vieron unos 34 pacientes nuevos en total. Para octubre ese número se elevó mucho gracias a la ayuda tanto de Mili como de Caro. Y para noviembre unos 27 pacientes más nuevos, con lo cual ya se vio un total de casi, como dije, de más de 100 pacientes en este tiempo que estamos trabajando. De este número, un 25%, 1 de cada 4 pacientes, son pacientes post-COVID. Igualmente se ven, como dije, pacientes de todo tipo y todo tipo de diagnóstico. Se ven pacientes, muchos con dolores de hombro y de columna lumbar por el tema de la construcción. Tenemos chicos, tenemos mayores, osteogénesis imperfecta, parálisis faciales. La verdad que se trata de atender a todo paciente que se acerca al centro de salud. Y bueno, otra cosa también de aclarar, que en los primeros meses era más específicamente para los pacientes que estuvieron en estas terapias intensivas en el programa SARIP. Entonces había más visitas en el domicilio. A medida que el paciente iba mejorando, se salió un poquito menos, porque el paciente ya se podía acercar al centro de salud y se podía atender otro número de pacientes en el centro de salud. Actualmente también se reciben derivaciones de los otros CESAC, tanto de 25 como de 47. Derivaciones también de los hospitales, mismo del Hospital Fernández, el Hospital Rivadavia, que vienen con órdenes de kinesiología a los pacientes. Actualmente se ven casi un 60 pacientes semanales. Así que de vuelta, agradecer a
la colaboración tanto de Mili como de Caro que suman para poder brindar este servicio a la comunidad. A ver, otra filmina. Bueno, con respecto al caso, el día 10 de agosto nos llegan a través del programa en el que estamos un número de teléfono para comunicarnos con este paciente que había estado hospitalizado en el Roca y que luego se le había perdido el contacto. Nos pudimos comunicar en el día y lo fuimos a buscar al domicilio. Así que de vuelta, agradecer a las promotoras de salud, que son las personas que están con nosotros y que nos ayudan en estas travesías, ¿no?, por el territorio. Agradecer a Ángeles Hernández, a Nicole Neme, a Sheila Cortés y a Ramón Avidez, que nos hacen muchísimo más fácil el trabajo y nos dan una mano con los pacientes mismos, aunque no sean kinesiólogas, nos dan una mano muy grande. Vamos a la que viene. Ese es el domicilio exacto de la paciente que estamos nombrando. Su domicilio es en el que está en el tercer andar, en el tercer nivel. Mostrar la escalera, que era mi enemiga pública número 1, ya que nunca podía salir con el camisolín entero. Siempre terminaba tan angosta la escalera que no me raspaba con las rejas y nunca terminaba con el camisolín entero. Pero bueno, a este tipo de viviendas es a las que estamos acudiendo para ver a los pacientes. Vamos a la próxima filmina. En la presentación del caso, bueno, el primer día tuvimos el contacto con el paciente, se lo recibió en un buen estado general, deambulaba por sus propios medios, ante una parálisis casi total del brazo derecho. Refería un temor de salir de la casa, o sea que estaba permanentemente dentro de la vivienda, por el temor de las escaleras que ya mostré antes. Y bueno, en ese día se dejó una rutina complementaria a la que ya tenía, de movilidad, de respiración, y se programó unas visitas 2 veces semanales para el tratamiento. En la próxima filmina vamos a estar viendo que en el primer contacto con el paciente pudimos rescatar una epicrisis del Hospital Roca, y vamos a la parte más específica de kinesiología. Se le hizo un examen físico según la escala de Daniels. La escala de Daniels va de 0 a 5, en donde 0 es una parálisis total, el 1 es hay una contracción del músculo visivo, palpable, pero no hay movimiento. El grado 2, hay un movimiento de los miembros, pero no vence la gravedad, sería en plano neutro. El grado 3 es vencer la gravedad, y el grado 4 o 5 es vencer resistencia, una moderada y otra más exagerada. Entonces, por lo que veíamos, lo que nos arroja la epicrisis es que ella al salir se encontraba bien del cuello, del miembro superior izquierdo también, mayoría de Daniels 4, o sea que vencía gravedad, vencía resistencia. Los miembros inferiores también en el mismo estado, pero su miembro superior derecho estaba limitado por dolor y con mayoría de Daniels 1, o sea que no podía mover el paciente su miembro. Se podía ver o palpar el estímulo, ¿no?, la contracción, pero no llegaba a mover sus extremidades. Pasamos a la siguiente filmina. Por lo tanto, bueno, se pautó un tratamiento que iba a estar abordado por 3 grandes ítems. Uno es el respiratorio, que así como dije que un 25% de los pacientes que vimos eran post-COVID, puedo decir que el 99,9% de los pacientes necesitaron cambiar la mecánica respiratoria, ¿no? Ellos tenían, o la mayoría de los pacientes que observamos, se observa una respiración torácica desde el pecho, sin la movilización del diafragma, sin poder movilizar la panza, y eso es un punto de trabajo para mejorar la capacidad respiratoria, ¿no?
Como dije, de todos los pacientes que tuve, solamente creo que uno se encontraba respirando bien, o respirando de una manera más adecuada para la patología que exige, ¿no? El COVID ya se sabe que disminuye la capacidad respiratoria y produce cansancio generalizado en el paciente. El tema postural, pongo elongaciones y masajes más que nada por el hombro, ya que se encontraba antepulsado, abducido, por la postura del paciente. Entonces se hizo un trabajo muy grande con elongaciones y masajes para tanto sacar el dolor y recuperar el rango de movimiento que mismo pasivo estaba muy acortado. Y bueno, la estimulación tanto de lo sensorio como de lo motor, ¿no? La paciente, como habíamos visto antes, tenía solamente la contracción visible o palpable, con lo cual la parte motora, empezamos por la parte pasiva, siempre por una regla básica, ¿no? Desde proximal a distal y desde interno a externo. Se empezó con la movilización pasiva, después en excéntrico, después se empezó a mover y cada vez se lograban pequeños avances hasta llegar a lo que está hoy en día el paciente, que lo vamos a ver más adelante. Lo mismo con los sensorios, estimular con diferentes superficies o diferentes elementos para estimular la parte sensorial, ya sea la temperatura, distintas superficies, como dije antes. Todo eso ayudó a que, como vamos a ver más adelante, el paciente tenga una evolución en esta parte, ¿no? Pasamos a la siguiente filmina. La evolución, desde la postural, que eran los masajes y la elongación, tradujo en una mejoría anímica, porque ya sin el dolor del hombro y una mejor movilidad, ella ya se empieza a animar a bajar por las escaleras, empieza a sentirse más apta. Por la parte respiratoria, también hubo una gran mejoría, ¿no? A través de los ejercicios, que no era solamente sino respirar con la pancita, ¿no? Mover el diafragma, sino otros ejercicios un poco más complejos, pero que fueron siendo alcanzados. Por la parte respiratoria se tomó también el test de los 6 minutos, que después en la próxima filmina voy a mostrarles su primer test de los 6 minutos y explicarles cómo fue el procedimiento. Y en la parte motora, hoy en día ya tiene un miembro superior derecho funcional, en donde si seguíamos evaluando según Daniels, obtendríamos mayorías de 4, ¿no? Ya puede mover el brazo en su rango de movimiento normal, vence gravedad, vence una resistencia, perdura un poquito de parestesia en la parte del pulgar, de la mano, o del dorso de la mano, pero hoy en día ya logra mover los dedos, tiene la pinza, como dije, ya es un miembro superior derecho funcional. Por último, voy a mostrar la última filmina, que es el test de los 6 minutos realizado, el primer test de los 6 minutos que se realizó el paciente. Fueron 6 minutos, como vemos, la duración. La distancia fueron 570 metros, o sea, casi 100 metros por minuto, lo que una persona camina más o menos una cuadra, ¿no? 1 minuto una cuadra. Las velocidades fueron alternando, con lo cual hubo un cansancio que fue venciendo periódicamente. Cabe destacarse que esto se hizo a través de una aplicación del celular, que se te mide a través del GPS del celular la distancia, y a su vez el paciente tuvo un saturómetro en el dedo, y en el que cada pasar minuto se anotaban las pulsaciones por minuto y la saturación. La saturación nunca bajó de los 92, empezó con 96, 97 y nunca bajó a los 92, mientras que las pulsaciones por minuto comenzaron desde los 80, 90,
y tomaron picos de 124. Esto se hizo también de vuelta gracias a la colaboración de las promotoras de salud, que como digo, no son kinesiólogas, pero que están para ayudarnos un montón y nos ayudan en todo lo que necesitamos, ¿no? Que a veces uno solo no puede con todo, y en este caso se muestra que con ayuda se puede hacer un trabajo bastante efectivo. Bueno, eso sería todo de mi parte. Le dejo la palabra a la licenciada Marisa Romanelli. Muy bien. Vamos a ver el abordaje fonoaudiológico. A ver, en este caso, de esta paciente se vio el tema de la deglución, el tema de la voz, lenguaje, conmutación y neurocognición. El primer acercamiento que tuve con la paciente fue a través de la respiración. Fue a través de la respiración, en donde estaba Fabio, el kinesiólogo, trabajando respiración, y me permitió interactuar, y empezamos a interactuar entre ejercicios respiratorios de kinesiología y de fonoaudiología, y así fue la aproximación que tuvimos con la paciente. La próxima diapo. En el momento en que la vi, en ese momento su deglución no tenía problemas en cuanto a la parte funcional, no había alteraciones funcionales ni de la boca ni de la lengua, tenía una buena deglución, la masticación, perdón, la mordida la hacía con los incisivos centrales y laterales superiores e inferiores, la masticación con ambos lados molares. La formación del bolo alimenticio era buena, con buena cantidad de saliva que le permitía hacer una deglución correcta, porque tenía el reflejo de gluterio, estaba presente. Entonces, desde la deglución no había ninguna alteración. En cuanto a la voz, sí lo que se veía era una leve disfonía, con una voz como áspera, con poca proyección, en donde se escuchaba salida aérea, ¿no? Durante la emisión vocálica. Ella comentaba que cuando hablaba con otras personas, se la venían a visitar, o ella iba a visitar a alguien y se ponía a hablar con otras personas, contaba que se fatigaba con mucha rapidez, se cansaba, entonces frente a eso trataba de no hablar para que no le pase estas cosas. El tipo respiratorio en ese momento era torácico superior, en donde se podía ver además contractura por el esfuerzo que hacía para tomar aire en la altura del cuello, los hombros y pecho. El modo respiratorio era mixto, ¿sí? Y se observaba esta incoordinación respiratoria, que en parte tenía que ver con esta salida de aire que se producía cada vez que hablaba. Pasamos a la próxima. Bien, también se evaluó el tema del lenguaje, la comunicación y la neurocognición. En el lenguaje se evaluó el lenguaje espontáneo, que era un lenguaje coherente, ubicado en tiempo y en el contexto, no tenía fallas fonológicas, tampoco fallas prosódicas, pero sí tenía características especiales como las anomias, había varias anomias, en un discurso aparecían varias veces, había latencias, circunloquios y parafasias semánticas que aparecían frente a esta anomia, que es, al no poder encontrar la etiqueta lexical, esa palabra aparecía en todas estas características. Había la identificación de las descripciones cotidianas, ¿no? Esto en parte era por las latencias, y por otro lado era porque en ese momento ella usaba oraciones de extensión cortas a media, ¿sí? Era como muy, muy concreta para hablar. En cuanto a la denominación, había déficit de la sexolexical, esto que estoy diciendo, el tema de las anomias, las latencias, aparecían como un déficit de la denominación, le costaba nombrar cosas, para decirlo de esta forma.
En cuanto a la comprensión verbal, estaba conservada, ya sea comprensión de frases, comprensión de consignas, de texto, que no sea muy extenso, estaba conservada acorde a su nivel sociocultural y educacional. En cuanto a la repetición, ya sea de palabras o de oraciones, no presentaba problemas. Esto se debía porque en donde la paciente tenía el modelo a decir, ella podía copiar y repetir. Distinto era cuando tenía que buscar conceptos que no los tenía ahí presentes. En cuanto a la escritura y la lectura, bueno, la escritura espontánea tenía las mismas características que el lenguaje espontáneo, ¿sí? Cierta lentitud para poder armar una oración, con estas presencias de anomias. El tema de la escritura, me acuerdo que tuvimos que trabajar y insistir bastante con el tema de la escritura, porque justamente ella, el lado afectado es el derecho, y ella es diestra, entonces se negaba a escribir con la mano izquierda. Entonces, bueno, fue a hablarlo y convencerla de que, bueno, lo que me interesaba era ver el qué escribía y no el cómo escribía, no me importaba el grafismo, sino me importaba sí el significado de lo que estaba escribiendo, a ver, de lo que quería contar. Y después de convencerla un buen rato, recién ahí accedió, ¿no? Esto también demuestra por ahí un poco cómo vivía ella, todas estas alteraciones nuevas que estaba teniendo que antes no tenían. Estaba como resultando muy complicada poder asumirlas. En cuanto a la lectura, no había problema, es como en la repetición, en donde tenía ya el modelo, lo podía repetir. El pasaje del grafema al fonema lo hacía sin ningún problema, y también la lectura comprensiva estaba conservada. En cuanto al nivel pragmático, la intención comunicativa estaba presente, no había problemas para comunicarse, pero sí estaba condicionada a estas fallas de recuperación léxicas y a su inhibición, en donde no trataba de hablar mucho porque se ahogaba, ni tampoco trataba de hablar mucho para no mostrar estas falencias que te estaba teniendo en el lenguaje. Vamos a pasar a la próxima. Bien. Se evaluó también todos los aspectos neurocognitivos, en donde lo que se vio es que el compromiso, el mayor compromiso, estaba puesto tanto en la atención como en la memoria, pero principalmente en la atención. La atención es esta posibilidad de focalizar, poner foco en un lado, inhibiendo todos los estímulos que se encuentran alrededor. Esto es lo que me permite prestar atención en una sola cosa, inhibiendo el resto. Ella la atención la tenía, pero le duraba poco, era muy lábil. A medida que iba avanzando la actividad, esta atención iba cayendo. Entonces, es muy difícil poder programar, poder planificar, organizar actividades con una atención que se caía al poco tiempo. Entonces veíamos cómo todo lo que tenía que ver con los espacial, con las funciones ejecutivas, se veía afectadas por este tema de lo atencional. En cuanto a la memoria, había diferencias entre la memoria episódica y la memoria semántica, teniendo la memoria semántica mucho más conservada. En la memoria episódica el compromiso estaba en la evocación, pero también estaba en el archivo, en el guardar la información. Y esto se pudo ver en el test del RALP, que es el de adquisición del lenguaje de Rey, en donde se le da a la paciente una lista de 15 palabras y ella tiene que decir las que se acuerda. Una vez que termina con esto, se vuelve a leer las 15 palabras, las mismas 15 palabras, y uno tiene que volver a pedirle que diga las que se acuerda. En el caso de esta paciente, lo que era llamativo era que en el primer listado dijo más o menos 5 palabras, cuando se volvió a leer el segundo listado, volvió a decir 5 palabras, pero no eran las mismas que la primera. Es decir, que uno lo que estaba esperando es que
recordó esas 5 palabras, las archive, y después cuando se lee el segundo puede evocar nuevas, puede archivar nuevas palabras y agregarlas al listado anterior, pero en este caso no. Ella cada vez que le leía el listado de palabras, agregaba palabras nuevas con poca posibilidad de almacenar las palabras que ella había dicho, que ella había recordado. Pasamos a la próxima. Frente a todo este panorama, los objetivos de trabajo fueron mejorar la calidad vocal, cambiar el tipo respiratorio, lograr una correcta coordinación fonorrespiratoria, estimular los distintos aspectos neurocognitivos y recuperar la fluidez y la comunicación. Pasamos a la próxima. Actualmente lo que vemos es, nos salió, el tiempo máximo de fonación es de, ya lo digo porque no me quedo ahí en esta diapositiva, el tiempo máximo de fonación es, porque era el doble que el anterior. Bueno, es el doble que el anterior, es decir, que tomando aire puede extender la vocal al, en este caso, en segundos, haciendo el doble que en la primera vez que se vio. El índice SE, yo me acuerdo, era 1,3 el resultado, cosa que también lo que nos está indicando es que ese cierre glótico, ese escape de aire, está disminuyendo. Y el graph, que es la escala para ver el tema de la disfonía, también lo que se ve ahora en su disfonía es muy poco escape de aire, y todavía igualmente la voz está un poco áspera, pero tampoco es tan marcada. En cuanto a la respiración, logró una respiración costodiafragmática, aunque todavía no está automatizada. Esto lleva más tiempo, pero logró realizar una respiración costodiafragmática y está trabajando el tema de la coordinación fonorrespiratoria, que la está logrando. En cuanto a lo neurocognitivo, se trabajó mucho con la atención principalmente, y con la memoria, pero en el tema de atención también se trabajó no solo con ejercicios, sino también por ahí explicándole cómo funciona cada cosa, explicándole que es entendible que si ella está con muchas preocupaciones por la situación actual en que está viviendo, su cabeza está como dividida en varias partes, entonces poder focalizar en un punto y sostenerlo se le hace difícil, porque a veces vienen como otros pensamientos que cortan esta atención. El poderle haber dicho y explicarlo en estas palabras a ella le fue sumamente como, por un lado, aliviada. Me trabé con la palabra, le resultó como un alivio en el sentido de no pensar que está con un problema realmente grande que no lo puede cambiar, sino, ay, gracias, sí, 12,7 segundos, es el tiempo máximo de función, sino que también le sirvió como para poder entender bien cómo funcionan estos mecanismos, y que si está en una situación muy estresada y se equivoca, bueno, que trate de pasar esta situación para después volver a hacerlo, y seguramente iba a tener mejores resultados. En cuanto a la memoria, también acá lo que se ve es que mejoraron las memorias semánticas como la episódica, y esto también se fue logrando a medida que ella pudo ver que recuperaba los datos con mayor rapidez, de forma más eficaz. Eso hizo que evolucione mucho más. En cuanto al lenguaje, el lenguaje actualmente es un lenguaje mucho más fluido, descendieron las anomias, casi no hay anomias, tampoco circunloquios, y hay una disminución en la inhibición de ella acerca de el relacionarse con el otro, el comunicarse con el otro, ¿no? Esta cuestión de que ahora se siente como un poco más segura y se larga a hablar, a comunicarse y a establecer más relaciones con el otro. Como vemos, todavía falta, pero
venimos como bien encaminados. Así que bueno, con esto termino la parte de fonobiología. Perfecto. Acá comparto la bibliografía y terminamos con la foto estrella de Fabio, con la nota de La Nación y la foto de afuera del CESAC 21, que es donde estamos trabajando, ¿sí? Gracias a todos por escuchar. Chicos, muchas gracias por la presentación, muy buena. Con esta niña, ¿cuál es el objetivo para el alta y en cuánto tiempo creen ustedes que van a darle el alta? A ver, desde mi lado, desde la parte fonoaudiológica, la verdad es que viene evolucionando muy, muy bien. Así que no creo que tengo para mucho. Decirte tiempo exacto, no sabría decirte, pero viene recuperando bien. Entonces yo creo que para fono nos faltarían como algunos detalles, afinar y ya estamos. Y por acá lo mismo sería. Actualmente la paciente, una cosa que me voy a decirles, que está haciendo las caminatas saludables con las promotoras de salud, se junta 2 veces por semana con un grupo de personas a salir a caminar, con lo cual, nada, son pequeños detalles que los seguimos viendo, que sea una vez por semana con Natalia, para poder pulir los pocos detalles que le faltaría para estar en su plenitud. O sea, ahí es difícil, cuando pulirlo fino es difícil poner un tiempo, va a depender más del cuerpo de la paciente, pero entre la motivación que tiene ella de mejorar y el trabajo que el empeño que le pone, espero que sea también muy pronto. Podría decirse, ojalá sea antes de fin de año. Bueno. Por nuestra parte, como continúa con dolor crónico, va a continuar el seguimiento, más que nada desde ese lado y desde el lado del insomnio, y lo mismo con el abordaje de salud mental, para profundizar más. Bien. ¿Alguien quiere hacerle algunas preguntas? ¿Agregar algo a lo que expusieron? Sí, José María. Sí, a ver, en relación al seguimiento o al alta, a mí me gustaría poder seguir, seguir observando cómo va evolucionando la cuestión emocional y ver de alguna manera si se detectan algo de estos ciclos, ¿no? Entonces, me parece que quizás no te podría decir un tiempo exacto, pero entre 3 y 6 meses es lo que se puede empezar ¿no? a ver si empiezan a ver, si hay cambios en el estado de ánimo, si hay cuestiones vitales que disparan justamente algo del estado de ánimo, hay cuestiones estacionales también en relación a distintas cuestiones, pero me quería aclarar eso y después también aclarar el trabajo con psiquiatría, ¿no? Que nosotros lo que hicimos fue también pedir una interconsulta con psiquiatría, porque es súper importante el trabajo codo a codo, ¿no? También entre psicología y psiquiatría, como para justamente que también desde psiquiatría se haga una evaluación, y está por tener no pudo todavía tener la entrevista con Federico, pero las va a tener próximamente. Bien. Y a nivel general, con el resto de los pacientes que están atendiendo, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo ven la dinámica del trabajo? Sí, mira, justo lo que te quería decir con respecto a Natalia, yo creo que un factor importante en este caso fue el tema del accionar todo junto, ¿no? Todos juntos. Esta cuestión de, no sé, por ahí viene, me dice algo y digo, bueno, espera que le voy a preguntar a Marianela, no sé,
la otra vez la pasé a buscar por kinesiología y la llevé para la sesión. Esta cuestión que funciona como una especie de red, en donde sabe que, lo mismo pasa por ahí, no sé, con Fabio, con María, que ante cualquier duda nos estamos comunicando, y yo creo que esta sensación de red, como una red de abajo que tiene, eso fue lo que le dio a ella por ahí un poco más de seguridad, como para largarse un poco más, ¿no? Y esto es lo que vemos también con otros, por ahí con otros pacientes como Rob. No, son pacientes que frente a esto que de golpe intervino tan tajantemente en su diaria, sentir que hay todo un grupo conteniendo y trabajando y sosteniendo en un punto, esto ayuda muchísimo. Que yo creo que parte del avance de Natalia tiene que ver con esto. La parte emocional, sí. La parte emocional, yo decía, ahora más que nada hay que estar atento, pues se da a su provincia. Entonces hay que ver qué le pasa allá, cuando venga, cómo vuelve. Entonces estas cosas... Bueno, justamente eso que decís, Marisa, coincido 100%. De hecho, ella se siente privilegiada, ¿no? Digo, por tener este tratamiento en equipo. Y de hecho, en relación al viaje que está pensando, una de las cuestiones que dijo es que está pensando en viajar o no porque no quiere perder este tratamiento que se le está dando. O sea que lo aprecia bastante, digo, no, eso quería. Sí, coincido, Marisa. Bien. Quiero aprovechar que se pudo enganchar Nati Lava como jefa del CESAC, nos cuente cómo está viendo toda esta dinámica que, como vos bien dijiste, Marisa, esa fue la idea de cuando armé el grupo. Nati, ¿estás por ahí? Abel, también podés hablar. Mirá que me había dicho Nati que estaba sin sonido al principio cuando se conectó. Capaz que sigue igual. Pues no. Ahí está. No, un poquito agregando, digamos, a lo que preguntabas vos, Martín, del resto de los pacientes, si bien la mayoría viene avanzando muy bien, hay ciertas problemáticas, digamos, que por ahí se acentúan en cada uno. Hay algunos que tienen más acentuada, digamos, la parte respiratoria y están trabajando mucho más ese punto. Pues tenemos dos pacientes que justo son los dos pacientes más jóvenes que tienen más problemática a nivel motora. Entonces, cada uno va trabajando en su arista, digamos, lo que va avanzando. Y la verdad que fue cambiando mucho, digamos, el equipo desde que empezó, con las nuevas incorporaciones y también con la llegada, digamos, de diferentes pacientes, al abrir, digamos, la puerta a la rehabilitación en el barrio y habiendo sido tan grande, digamos, el impacto por la cantidad de casos en el poco tiempo que se dio el impacto de COVID en el barrio 31, hizo que haya, cuando se enteraron que existía, digamos, el programa de rehabilitación, más allá de los pacientes que venían de salir, vinieran, digamos, derivados de otros profesionales de los ESAC, de los hospitales, como contaba Fabio, pero también porque conocían que alguien estaba haciendo tratamiento de rehabilitación y se acercaban a consultar qué potencialidad podían tener. Entonces ahí se planteaba, digamos, la evaluación y un posible tratamiento que fue un poco lo que se fue abordando. Perfecto. Una pregunta, Abel. ¿Tienen ahí, porque me lo mandaron pero no me acuerdo en este momento, el porcentaje de pacientes COVID y no COVID que están atendiendo? Hay, respecto de la cantidad, digamos, de pacientes que decía Fabio, que es 1 de cada 4 pacientes, digamos, que está viendo él, seguimiento por kinesio, fueron pacientes COVID. Básicamente, digamos, de los pacientes que fueron derivados del programa SARIP, digamos, del espacio de rehabilitación, creo que son entre 10 y 12 pacientes que están en seguimiento. Uno de ellos está
o sea, se fue, digamos, no era de Argentina, se fue, digamos, a Paraguay y continuó, digamos, el tratamiento, y el resto siguen acercándose al CESAC los que pueden, y todavía tenemos algún paciente, digamos, que estamos visitando solamente en domicilio, porque no se puede acercar todavía, o sea que son los que están como con más arduo trabajo. Y respecto, digamos, a quienes serían potenciales, digamos, del equipo de rehabilitación con COVID moderado o grave, la verdad es que en líneas generales, digamos, del impacto de la pandemia, serán, digamos, más o menos unos 50 pacientes, digamos, que están en ese perfil, que han sido atendidos, digamos, en diferentes espacios en el hospital, en el servicio de cardiología, de neumología, y de a poco van viniendo al CESAC. Pero bueno, van surgiendo nuevos pacientes, hay pacientes que están dentro del programa de rehabilitación con bastantes trastornos motores, que no fueron COVID inclusive, que es uno de los pacientes más afectados a nivel motor. Así que tenemos, es bastante variado, digamos, el esquema.